Hola niños, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a compartir un mensaje muy importante, un mensaje que todos nosotros deberíamos saber. Y es acerca de la salvación y cómo nosotros podemos ser libres del pecado, ¿sí? Como ustedes pueden observar, tenemos 4 puntos importantes en esta imagen. Entonces son 4 procesos principales que nosotros tuvimos o tenemos que pasar para poder alcanzar el perdón de los pecados, o por lo menos entender esta parte tan importante de la Biblia. Como ustedes pueden ver, en el punto número 1 aparecen 2 puntos blancos, ¿cierto? Esa era la condición espiritual del hombre y también la condición espiritual de Dios. Así fue como nosotros fuimos creados, con esa misma condición espiritual. Pero como ustedes pueden ver en el punto número 2, aparece que Dios se mantiene con ese punto espiritual blanco, pero el hombre aparece con un punto espiritual negro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esa parte vamos a ver más adelante. Después aparece lo que es el tercer proceso o tercer punto. Aparece el mismo corazón o el mismo punto blanco, que es la condición espiritual de Dios, pero ahora aparece una cruz. Y después aparece nuevamente esa condición espiritual, ese punto negro del hombre. Y por último, en el punto número 4 aparece nuevamente, al igual que en el punto número 1, Dios con una condición espiritual blanca y el hombre también con una condición espiritual blanca. Entonces esto yo voy a explicar punto por punto para que ustedes puedan entender exactamente. Entonces vamos a pasar a lo que es el primer punto. Ahora, en el primer punto aparece la condición espiritual de Dios blanca y la condición espiritual del hombre blanca. Así fue como nosotros fuimos creados. Cuando Dios nos formó a imagen y semejanza. Entonces, cuando Dios formó a Adán y Eva, ellos eran justos, santos y perfectos delante de Dios. Tenían la misma condición, pero algo pasó, algo sucedió. ¿Sí? Entonces, para que ustedes puedan entender un poco más, también vamos a ir viendo algunos videos para que ustedes también puedan captar un poco mejor. Entonces, vamos a ver este siguiente video. Adán y Eva vivían en un hermoso lugar que Dios había hecho para ellos, donde los animales vivían en paz y ninguno tenía miedo. Jardín del Edén. Adán y Eva amaban mucho a Dios. Ellos caminaban desnudos por el jardín, porque no tenían por qué sentir vergüenza. Dios le había dicho a Adán y a Eva que podían hacer todo lo que quisieran. Solo había una regla que cumplir. Dios le dijo que pueden comer el fruto de cualquier árbol del jardín, menos el de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva sabían eso a la perfección. De todos los animales que había en el Edén, la serpiente era la más inteligente y astuta. Un día la serpiente se arrastró donde estaba la mujer y le engañó diciendo: ¿así que Dios le dijo que no comiera el fruto de este árbol? Ella respondió: solo del árbol que está en el medio no podemos comer. Si lo hacemos, moriremos. No morirán, dijo la serpiente. Hay una razón por la que Dios no quiere que ustedes coman de este árbol. Es que si lo hacen, ustedes sabrán todo lo que Él sabe. Entonces la mujer se acercó al árbol. Ella no sabía qué hacer, pero al final tomó una decisión. Ella tomó una de las frutas y comió un pedazo. Luego llevó la fruta a Adán y le pidió que comiera también. Muy bien, niños, ¿pudieron observar el video? Eso fue lo que pasó. Cuando Dios formó a Adán y Eva, Él los puso en un lugar muy bonito, se llama el huerto del Edén. Dios también había formado a muchos seres vivos, a muchos animales, y ellos estaban juntos con Adán y Eva en este huerto del Edén. Dios había creado también los árboles para que ellos pudieran comer de diferentes frutos. Pero Dios había dicho: ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto. Qué rico, ¿verdad? Poder comer de todos los frutos de todos los árboles del huerto. Pero Dios dijo: hay uno del que ustedes no pueden comer. Porque ¿qué va a pasar si ellos comen de ese fruto? Dios dijo: ciertamente morirán. Entonces imagínense, hay muchos árboles. Ustedes están en el huerto del Edén y hay muchos árboles. Ustedes pueden comer de todos los frutos de aquellos árboles, pero
hay un árbol que ustedes no pueden comer, porque si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a morir. Eso fue lo que Dios había dicho a Adán y a Eva. Entonces ellos, mientras estaban en el huerto, era un lugar muy bonito. Ellos estaban muy contentos, también tenían mucha cercanía con Dios. Todo lo consultaban a Dios, todo lo preguntaban a Dios. Entonces, Dios había mandado a Adán también a poner nombre a cada animal. Imagínense, ¿cuántos animales hay? Un montón, ¿cierto? Hay muchísimos. Entonces Dios le había mandado a Adán para renombrar a cada animal. Pero eso suena un poco difícil, ¿verdad? Entonces, ¿Adán qué hacía? Adán preguntaba a Dios, Dios, ¿será bueno que yo llame al conejo como conejo? ¿O será bueno que llame al elefante como elefante? Entonces todo Adán consultaba a Dios. ¿Por qué Adán no confiaba en sí mismo? Solamente confiaba en Dios. Pero dice la Biblia que había un animal especialmente que era muy astuto, muy inteligente. ¿Cuál era? La serpiente. ¿Ustedes vieron en el video cómo la serpiente estaba hablando con Eva? Sí, la serpiente era Satanás. Satanás estaba hablando por medio de la serpiente. Entonces Satanás tenía un plan. Él quería engañar a Eva. Entonces la llamó. Un día Eva iba caminando por el huerto del Edén y él la llamó. Estaba en un árbol y la llamó. Resulta que ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios dijo que no podían comer. Entonces él comenzó a hablar con Eva y le hacía preguntas. Finalmente Eva fue engañada por Satanás. Aunque Dios había dicho que ellos no podían comer, finalmente Satanás les engañó. Primeramente engañó a Eva. Eva comió, pero Dios que había dicho que si comían, morirían. Eva también dio de ese mismo fruto a su marido Adán. Desde ese momento entró el pecado al mundo. Desde ese momento entró la maldad a este mundo. Dios había dicho que ellos no podían comer, pero ellos desobedecieron. Entonces al comer, ellos no murieron físicamente. Ellos no murieron ahí en ese momento. No fue que ellos comieron y cayeron, sino que espiritualmente ellos murieron. Es decir, ya ellos no tenían la misma condición espiritual de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como aparece en esta imagen, que es el punto número 2. Ya Dios permanece con una condición limpia, con una condición blanca, pero el hombre aparece con una condición oscura, con una condición negra. ¿Por qué? Espiritualmente ya había muerto. Entonces, qué terrible, ¿verdad? Desde ese momento se estableció una pared entre nosotros y Dios. Y todos los que nacían desde Adán y Eva, nacían con pecado en su corazón, nacían con esa oscuridad, con ese corazón negro. Pero para nosotros poder estar con Dios, para nosotros poder ir al reino de los cielos, tenemos que tener esa condición blanca, esa condición justa. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, para esto Dios también había preparado un plan donde también nos quería regresar esa vida espiritual, nos quería dar ese espíritu de vida a cada uno de nosotros. Entonces, de esa manera Dios también había pensado, ¿de qué manera yo puedo nuevamente dar esa vida espiritual al ser humano? De ahí nació Jesucristo. Dios había preparado a su único hijo. Jesucristo era el único hijo de Dios. Pero él vio, el ser humano ahora quiere esforzarse. Porque también el ser humano intentaba y se esforzaba y trataba. Pero por ellos mismos no podían hacer que su corazón se volviera blanco como la nieve. Sino que por más que ellos hacían buenas cosas, por más que ellos se portaban bien, por más que ellos hacían caso a sus padres, sus corazones todavía se mantenían negros, sus corazones todavía se mantenían oscuros. Pero así ellos todos los días intentaban, pero se cansaban. Entonces Dios se dio cuenta, el ser humano por sí mismo no puede alcanzar la salvación, no puede volver a tener ese corazón blanco, no puede volver a tener ese sentido espiritual, esa condición espiritual como la de Dios por sí mismo.
Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios preparó a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo el Hijo de Dios? Para esto he preparado otro video. Entonces, vamos a verlo. As we also have forgiven our debtors, and do not bring us to the time of trial, but rescue us from the Padre, if it is possible, si es posible, let this cup pass from me. que pase de mí esta copa. See, my betrayer is at hand. There they are. ¿Ustedes a quién quieren que libere? ¿A este hombre Barrabás o a Jesús el Mesías? Barabbas! ¿Qué quieren que haga con Jesús el Mesías? ¡Crucifícale! Inocente soy yo de la sangre de este judío. Allá ustedes. May his blood be upon us. Flog him. Take that, Jew. Look at him, he's the king of the Jews. Hail, king of the Jews. Jesus is the Messiah. Get out of here! Judas, ayuda a este hombre a cargar su cruz. Baja de la cruz, si tú eres el Hijo de Dios. Sálvate a ti mismo. ¿Tú no eres el Mesías? Sálvate a ti mismo. And us. ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros estamos aquí por los pecados que cometimos, pero este hombre nada ha hecho. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué está pasando? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él era el Mesías. Realmente, Él era el Hijo de Dios.
¿Vieron el video, niños? Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra. Entonces Dios sabía que nosotros por nosotros mismos no podíamos alcanzar nuevamente esa condición espiritual blanca, ese corazón blanco como el de Dios. Por eso Dios preparó a su Hijo Jesucristo. Entonces Él vino a la tierra. Mientras estaba en la tierra, Él también caminó con sus discípulos y Cristo predicó acerca de su sacrificio a todas las personas. Entonces Jesús vino solamente para morir en la cruz por nuestro pecado. Entonces, ¿recuerdan Adán y Eva cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal? Aquel árbol que Dios se había dicho que no podían comer. En ese momento nosotros obtuvimos una condición espiritual muerta. Por eso sale el corazón oscuro. Pero, como ustedes pueden observar, ahora en medio del corazón de Dios y el corazón del ser humano hay una cruz. Esa cruz es la cruz de Jesús. Entonces Él vino con ese propósito. Él también vino y se puso en un cuerpo como este, igual que el de nosotros. Él también sentía cansancio, Él también sentía hambre como nosotros, Él también sentía dolor. Porque cuando Jesucristo fue llevado y fue tomado también por las autoridades, Jesús también fue golpeado. Ustedes vieron, ¿verdad? Fue golpeado, fue maltratado, fue escupido. También cuando clavaron sus manos y sus pies en la cruz, entonces Jesús sufría mucho. Pero finalmente este era el propósito de Dios, porque Dios vio que nosotros, por nosotros mismos, no podíamos alcanzar ese corazón blanco, esa condición espiritual justa. Por eso Dios envió a Jesús. Creo que ustedes también habrían intentado portarse bien, ¿cierto? Para ser buenos niños. Claro, esto es algo que nosotros debemos hacer. Debemos respetar a nuestros padres, debemos respetar a las personas, debemos respetar a nuestros familiares. Pero nada de esto nos podrá llevar al reino de Dios, sino solamente creyendo en lo que Jesús hizo. Entonces Jesús vino y murió. Él derramó toda su sangre. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él derramó toda su sangre. ¿Para qué? Para regresarnos a aquel corazón blanco del principio. Eso fue lo que Jesucristo hizo. Entonces Él sufrió mucho. Él fue maltratado por nosotros. Por eso ahora, en medio del corazón de Dios, hay una cruz, que es la cruz de Jesús. Entonces, la Biblia dice que Jesucristo iba a resucitar al tercer día, pero ¿para qué? ¿Para qué exactamente Jesús iba a resucitar al tercer día? Por medio de esto ya nosotros podemos saber. ¿Por qué Jesucristo resucitó al tercer día? Eso significa que Jesús ha confirmado que Él resucitó para darnos nuevamente aquella condición espiritual igual a la de Dios, aquella condición que nosotros habíamos perdido cuando Adán y Eva comieron del fruto. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Ustedes qué tuvieron que hacer para volver a tener su corazón blanco? Para volver a tener la misma condición espiritual que Dios. ¿Qué tuvieron que hacer? Nada, ¿cierto? ¿Quién hizo todo por nosotros? Jesús. Por eso Jesús vino a padecer por nosotros. Por eso Jesús murió en la cruz por nosotros. Cuando Jesús resucita, significa que ya Él nos ha regresado ese corazón blanco. ¿Y saben por qué el corazón blanco? Eso significa que somos limpios, eso significa que somos justos y eso significa que somos perfectos. Eso significa tener la misma condición espiritual de Dios. Quisiera leer un versículo para ustedes, espero que también en sus casas ustedes me puedan acompañar, que está escrito en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25. Yo voy a leer, dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Saben qué significa transgresiones? Nuestras maldades, nuestros pecados. Y dice que fue resucitado para nuestra justificación. Entonces Jesús fue resucitado para darnos esa condición de corazón puro, esa condición del corazón blanco como el de Jesús, como el de Dios. Entonces ahora pueden ver aquí en la imagen, ¿verdad? Ahora nuevamente Dios tiene un corazón blanco y el ser humano tiene un corazón blanco.
Pero si no hubiera sido por Jesús, nosotros estaríamos perdidos. Estaríamos igual con nuestro corazón negro, lleno de pecado, lleno de suciedad. Pero Jesús vino para darnos a cada uno de nosotros ese regalo grande. Entonces, nosotros ahora, ¿cómo somos? Somos igual que Dios. ¿Por qué? Dios era justo, santo y perfecto. Ahora nosotros, por medio de Jesús, ¿cómo somos? Justos, santos y perfectos. Nosotros, niños, nada más tenemos que creer en lo que dice la Biblia. Ya no hay más pecado. Eso es lo que la Biblia dice. Ya no hay más pecado en el mundo. Hay un versículo también en San Juan capítulo 1, versículo 29 que dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿quién es ese Cordero? Ese Cordero es Jesús. Entonces dice que Jesús quita el pecado del mundo. ¿Cuándo? Cuando Él muere en la cruz del Calvario. Es por eso que gracias al sacrificio de Jesús, nosotros otra vez pudimos obtener ese corazón blanco como la nieve. Ya no tenemos pecado. Ya Cristo se llevó todo nuestro pecado. Ya Él nos ha limpiado. Ya no somos más pecadores, sino que ahora somos justos delante de Dios por medio de Jesucristo. Niños, espero que ustedes también hayan podido aprender esto tan importante. Desde que nosotros nacemos, lastimosamente nacemos con pecado en nuestro corazón. Nacemos con ese corazón negro por descendencia de Adán y Eva, por lo que ellos hace mucho tiempo habían comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros también obtuvimos aquella muerte espiritual, pero por medio de Jesús, ahora nosotros tenemos vida espiritual nuevamente. Si ustedes creen esto, ustedes van a ser los niños más felices del mundo, porque saben que ahora Jesús y Dios está con ustedes todos los días de su vida. Niños, espero que hayan podido aprender y hayan podido captar este mensaje tan importante. Así fue como Dios nos rescató y nos dio la salvación y nos regresó ese corazón blanco que nos lleva al reino de los cielos. Espero que hayan podido aprender y hayan podido disfrutar de la parte de la prédica. Nos vemos.